Eguerdion. Eguerdion guztioi eta izan ongi etorri, leku zoragarri honetara beti pozarren osten gaitu, hemen hartzen gaitu zuenean. Malcolm Forbes decía que la diversidad es el arte de pensar juntos de forma independiente. Berak pentsatu esan zuen tokian jarri adibidez lan egin, edo jarri erabakiak hartu, edo jarri elkar hartu. Erreza da, ezta? Tira ba, itxura denez, ez da horren erraza. Oraindik urtero anistasunaren astea egin behar delako, oraindik urruti gaudelako pertsonen askotariko ekarpenak baliatu ahal izatetik. Horregatik elkartu gara gaur hemen, eginkizun dugun bide honetan, elkarrekin aurrera egiteko mutualiak deituta, horixe da gaurko topaketa honen helburua. Elkarrekin gogoeta egitea eta bereiziki elkar hartuta aurrerago joan ahal izateko dugun konpromiso hori berrestea. Beraz, beste ezer baino lehen, mila esker, gaur hemen gurekin bat egin duzuen guztioi eta baita ere, streamingen bitartez gurekin bat egiten ari zaretenoi. Cada sociedad, cada empresa, somos un ecosistema de diversidad. Somos diferentes en nuestras capacidades, en parámetros biológicos, funcionales, culturales, de procedencia, educativos, lingüísticos, sexuales, étnicos, de género, de pensamiento o de creencias. Somos, per se, diversos, diversas, pero seguimos buscando la manera de que esa diversidad juegue a favor del bienestar común y sin dejar a nadie atrás. La diversidad es un hecho, pero la inclusión es una elección. Y es una elección que hacemos todos y cada uno de los días. Y también todas las personas y todas las organizaciones tenemos algo que decir para transmitir ese mensaje, que celebramos y entendemos, no solo toleramos la diversidad. Y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir visiones diversas sobre cómo avanzar precisamente en este camino, en una jornada que hemos diseñado con todo el compromiso, con todo el cariño y con todo el mimo. Esta mañana está pensada y diseñada como un ejemplo de lo que podemos llegar a ser. También para llevar a cabo este encuentro hemos tenido en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la gestión de los residuos, el consumo de la energía, del agua, de las compras y suministros que han sido necesarios. Y es por todo ello que hemos solicitado el certificado de registro Erronka Garbia, que otorga el Gobierno vasco y que avala nuestro compromiso en la minimización de los impactos en el medio ambiente. Bestela esanda, anistasuna eta ingurumenaren zaintza kontzeptu zabalago baten parte direlako gure burua, gure ingurua, eta bertan eragin dezakegun oinatz edo impactu positiboa axola zaizkigula adierazteko beste modu bata. Enaiz gehiago luzatuko, gaur asko dugulako hitz egiteko eta lehen hitzartzea Natxo Lekunberrik izango du, Mutualiako zuzendari kudeatzailea da. Bera, Natxo, nahi duzunean. Sailburua, Foru Aldundien ordezkariak, etorri zarete guztiok, eta streamen bidez egiten ari zareten hori, eskerrik asko, egunon, eskerrik asko, eta ongi etorri. Eta eskerrik asko gaur, mai inguruan parte hartuko duzuen hori, gure gonbidapena onartxagatik. Hitz gutxitan azalduko dizuet zergatik egiten duen Mutualiak ekitaldi hau. En Mutualia pensamos que las personas y las empresas son ciudadanas y como tales tienen derechos y obligaciones. Una de sus obligaciones es contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria. Es lógico pensar que las empresas deben ser reflejo de la diversidad que hay en la sociedad en la que viven. Pero esto no es lo que ocurre. Y seguramente las personas que participarán ahora en la mesa de debate sabrán darnos las claves para que entendamos por qué algo que debería obedecer a una lógica no lo hace. Teniendo en cuenta esas claves, es necesario que las empresas diseñen una estrategia de inclusión, porque al objetivo de ser fiel reflejo de la diversidad de la sociedad, se llega mejor y más rápido si hay un plan en la empresa. No es suficiente con poseer una plantilla diversa.
sino que es un auténtico valor reconocer las diferencias individuales, potenciarlas, integrarlas hacia una visión y objetivos comunes. Además, la diversidad y la inclusión no son solo cuestiones de ética y responsabilidad social, sino que están directamente relacionadas con el crecimiento del talento en las organizaciones, que provoca a su vez un aumento de la productividad y de la sostenibilidad de las empresas. Por último, y como decía al principio, las empresas tienen la obligación de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, mejor, pero no solo con estrategias de inclusión para las propias personas de la organización, sino también para todas las personas y grupos de interés que la rodean. Y aún más, tienen el deber de sensibilizar y movilizar a todos sus grupos de interés en esta estrategia de inclusión. Precisamente porque Mutualia asume este deber de sensibilización, en nuestro plan de diversidad e inclusión hay una estrategia de sensibilización donde se enmarca la realización de esta mesa de debate. Mutualia tiene que poner así un granito de arena en el objetivo de construir una sociedad más igualitaria y más justa. Deseamos que toméis nota de las claves que seguro escucharemos ahora y os animamos a que, tomándolas como referencia, elaboréis vuestro plan de diversidad e inclusión. Ziur gaude, zuek ere, gizarte berdinzaleagoa eta bidezkoagoa eraikitzen lagunduko duzuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nacho Lekunberri jaunari bere hitzengatik, ongi etorri emateagatik, eta gatozen solasaldi gunera ikusiko zenuten ez dela edonolako solasaldi gunea. Estáis pensando, no había sillas iguales, ¿verdad? Sí, sí que las hay, pero es que no queremos sillas iguales. Es más, bueno, veis aquí, en este calendario, el calendario de Mutualia, la página del mes de enero que ya hemos dejado atrás. Lo que no hemos dejado atrás es esa idea. ¿Veis todas esas sillas diferentes? El concurso de fotografía interno realizado por Mutualia nos dio este regalo, unas sillas diferentes que hemos querido también traer al espacio de conversación que vamos a tener hoy. Ahí está, en el calendario, y sobre todo ahí está en la mentalidad y en la base de este plan que nos mencionaba Nacho y que está guiando las actuaciones de la organización. Bueno, y en primer lugar voy a utilizarlo, si os parece bien, y voy a invitar a esta zona de conversación a Nerea Melgosa, que nos acompañe desde aquí. Txaloz hartuko ditugu, iruditzen baldin bazaizu, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en funciones. Nerea, eseri zaitez. Hementxe? Ez zuk esan, Hementxe. Ondo zaude hor? Ni bai. Eta zu? Oso ondo. Eskerrik asko, Nerea. Hoy estamos hablando de inclusión, de diversidad. Abordamos la diversidad en mayúsculas, pero tu trayectoria, no solamente en esta posición actual, pero también anteriormente, hace que no sea un concepto que te resulte precisamente ajeno. Entre muchas responsabilidades también la parte académica de tu formación también está muy vinculada con todo esto. No es ajeno para ti para nada la inclusión. Bueno, yo me voy a aprovechar que tengo a Gorka Hurtaran, que ha sido, bueno, yo he sido parte de su equipo y él parte de mi equipo y llevamos una trayectoria profesional y personal, aparte que nos queremos mucho juntos. Entonces yo creo que yo creo que cuando hemos hecho un gran equipo en diferentes instituciones o en diferentes actividades de nuestra vida, tanto profesional como académica, porque los dos somos sociólogos, yo soy socióloga y él sociólogo, bueno, en principio siempre hemos tenido claro que teníamos el servicio a la comunidad y al bien común como principio de actuación, creo, en nuestra vida profesional, académica y personal, ¿no? Pero es que esto no lo puedes dejar en casa, no puedes trocearlo. Entonces, como aquello que decía del bien común y el servicio a la comunidad, teníamos claro que la comunidad somos todos y todas, con nuestras grandes diversidades. Y Vitoria y Euskadi es un país diverso en el que todos y todas lo hacemos cada vez más moderno y cada vez lo tenemos que hacer más inclusivo. Y quiero aprovechar ese término de inclusivo, no de integración, sino de inclusivo y de la inclusión, porque eso es lo de hacer política, por eso es hacer bien común, buscar la inclusión en todas las facetas de la vida, desde el punto de vista profesional, académico, personal, pero teniendo en cuenta que somos parte política.
Yo he dicho al comienzo que es una opción. La diversidad es un rasgo. Somos personas diversas, somos organizaciones diversas, sociedades diversas, pero apostar por la inclusión es una decisión que hay que tomar. Teniendo delante al auditorio que tienes, tal vez preguntarte qué te parece esta decisión de Mutualia es ponerte en un aprieto, pero pero no me resisto. Bueno, yo creo que hace tiempo ya Mutualia vino a comentarnos también al departamento, ¿no? Cuál era la implicación profesional y personal, porque esto va de voluntad política y también de voluntad también del propio CEO y líder de Mutualia, ¿no? Es decir, que si no, estas trayectorias y estos cambios también que pueden tener las corporaciones, como puede ser Mutualia, si no lo lidera la persona que lleva el líder, ¿no?, de todo de Mutualia, no llegaría a ningún sitio, ¿no? Si tú no demuestras con el ejemplo, ¿qué van a hacer los demás, ¿no? Entonces yo sí que creo que Mutualia hace ya tiempo tomó parte en este proceso de ir adaptando su negocio y su forma de hacer y su forma de querer hacia las personas con toda la inclusión. Entonces, nos lo comentaron, estuvimos hablando de diversidad e inclusión también con el tema de mujeres, estuvimos incluso trabajando con ellos en diferentes campañas que podamos tener el departamento, ¿no?, en visibilizar con todas las agentes, empresas que también trabajan con Mutualia, para sensibilizar y visibilizar también las propias políticas que tiene el departamento. Y además, no solamente en inclusión, sino que nos parece importante también un tema tan importante como es el tema de la política de conciliación. Es decir, que Mutualia también hemos hablado con ellos para que puedan entrar también en la propia comunidad Concilia que tiene el departamento, para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos también trabajando en políticas familiares. Por lo cual, yo creo que darles la enhorabuena, Sorionak, no sé cómo se hace en lenguaje de signos, pero Sorionak, y sobre todo, porque me ha dado mucha envidia cómo lo he hecho, Sorionak, y sobre todo que creo que esto es un pasito más para que todas las empresas también tomen parte en la diversidad y en la inclusión, ¿no? Yo creo que, como decía anteriormente, todas las personas tenemos una determinada diversidad, y yo creo que todas las personas lo que tenemos que hacer es una sociedad mayor, o sea, yo creo que más madura desde el punto de vista de poder hacer esa inclusión en todas las facetas de la vida. Ez dizu denborazko galaraziko, baina bai aipatu duzunez gero gainerako enpresek ere egin beharko luketela. Me pregunto, ¿cuál crees que debería ser el rol que tienen que jugar las empresas como organizaciones en torno a las cuales, como ya hemos mencionado, se articula la vida de las personas? No es un lugar al que vamos a trabajar, es un lugar al que además de todo eso nos provee de otros valores y de otros servicios. ¿Cuál debería ser o cuál podría ser el llamamiento que se puede hacer a las empresas en general? Bueno, aquí está Pablo del AVE, o sea, creo que sabe más que yo del tema de la inclusión y de las determinadas, colectivos de personas o determinadas personas, ni colectivos, determinadas personas que tienen que tener, yo creo que más acceso a la vida profesional y al mercado de trabajo. Es decir, que todavía hay muchas pegas y muchos problemas para determinados colectivos poder entrar a las empresas normalizadas. Es verdad que en Euskadi llevamos una gran trayectoria con empresas de inserción, con empresas de centros especiales de empleo, pero creo que dar el paso a determinados colectivos que hasta ahora tienen determinados estereotipos encima, pues ese paso a la normalización de las empresas sí que es verdad que no se ha dado del todo. Solo hay que ver las tasas de desempleo de algunos colectivos más que de otros, ¿no? Entonces, yo sí que pido desde aquí eso, que a las empresas tomen conciencia de que todas las personas tenemos algo que ofrecer y que todas las empresas también tienen algo que ofrecernos a nosotros dentro de unas condiciones laborales dignas, que eso que también quede claro. Entonces, yo creo que entre ese oferta y demanda, todas las personas tenemos que tener acceso a esas condiciones de trabajo dignas. Hortxe mezua, hortxe ere deialdia, eskerrik asko, Nerea Melgozan gaurko jardunaldi honetan gurekin izateagatik, eta urrun arte. Eskerrik asko, bai. Mila esker, eta besterik gabe, ekin diezaiogun mainguruari, aulki bereziak dira, aulki anitzak dira eta hots anitzak dira gaurkoan entzungo ditugunak. Azalduko dizuet bide batez ere, hemen gertatzen denaz gainera, hor gertatzen dena ere jaso nahiko genukela, beraz, nahi izan eskero galderak egiteko aukera ere izango duzuela. Decía que además de la conversación que vamos a tener en este espacio diverso, también nos encantaría recoger vuestras opiniones o vuestras preguntas que podréis hacer tanto en sala como a través de streaming. Y sin más, si os parece, invito ya a que me acompañen en el escenario a las personas que nos van a acompañar. Ahora os las presento con detalle. Pedro de la Torre, Lidia Kinson, Pablo Moratalla y Borja Sainz de Aja.
asko. Kaixo. Aurrera. Hemen, Nahi duzuen tokian? Jarriko naiz. Nahi duzuen tokian, eroso sentitzen zareten tokian. Sin ningún problema. Tomáis asiento. ¿Os parece bien así? Sí. Adelante. Pues si os parece, arrancamos con la conversación. Sillas diferentes para intentar también dar cabida a realidades diferentes, esa diversidad de la que estamos hablando y sobre la que estamos trabajando, mirada, como decía la consejera, no desde los colectivos, sino de las experiencias vitales que de alguna manera vamos a agrupar a través de la experiencia que nos vais a aportar. Y me gustaría comenzar, y así os presento, con una primera ronda. En primer lugar, para pediros que nos ayudéis a conoceros y a entender también el caso de diversidad que cada uno de vosotros y vosotras representáis. Empiezo con Pedro de la Torre. Él es periodista, orientador laboral con personas con discapacidad, técnico de empleo en FECOR, en la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, que representa la totalidad de los colectivos de personas con discapacidad física. Trabaja sobre todo en la defensa de estas personas, su integración sociolaboral y promoción. La primera cuestión, los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral actual, que es como tirar la pelota al aire y comenzar la conversación desde, Bueno, primero, desde muchas lo más gracias alto. por la invitación, encantado de estar aquí. Pues a ver, una persona cuando va a ponerse a buscar trabajo ya tiene muchos desafíos por delante. Como bien se dice, buscar un trabajo ya es propiamente un trabajo. Por lo tanto, una persona con discapacidad tiene retos mayores. Tiene barreras físicas y tiene barreras tecnológicas también. Nos hemos encontrado con casos de personas que no han podido acudir a su entrevista de trabajo porque había una barrera física que le impedía subir al edificio. También nos ha pasado con barreras tecnológicas. Y como bien apuntaba la consejera, el hecho de que haya una especie de segregación que oriente a estas personas con discapacidad a los centros especiales de empleo también dificulta la integración en el mundo laboral ordinario. Partimos de ahí, luego seguimos tirando de estos hilos y os presento a Lidia Kinson Bueto. Ella es mediadora social intercultural y secretaria de la asociación Mulisol, tallerista, formadora en inmigración y violencia de género, coordinadora de programas de empoderamiento de mujeres migradas, liderazgo, participación social, intérprete, feminista, africanista, activista por los derechos humanos y, como ella muy bien dice, por la nueva ciudadanía vasca. Fundadora del grupo de mujeres africanas Amáfrica, promotora del proyecto África Eguna, el orgullo de Bilbao, y reconocida como el premio a la mujer migrada política en 2020. Ongi etorri, eskerrik asko, Lidia. Otra vez, tiro muy alto la primera pregunta para que después podamos entre todos y todas ir aterrizándolo. ¿Cómo afecta las intersecciones de desigualdades a las personas negras, migradas, a la hora de encontrar un empleo? Muchas gracias, eskerrik asko, por la invitación a Mutualia. Claro, hablar de la diversidad, tenemos que hablar a la vez de las interseccionalidades. Se te escucha, yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. De las interseccionalidades que nos atraviesan como mujeres, como personas migradas. Ah, sí. Vamos a intentar ponerlo fácil. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. Bueno, Qué rica. primero como personas migradas, personas que hemos tenido que tener ese Caramba. Vamos a dar unos segundos. Esto Sí, es como en el teatro, si os parece. sí, Hacemos sí. como que no está pasando ¿Se ha nada. movido? ¿No se ha movido? No. Pues, ahí. Corremos Ay. un tupido velo. Eso es. Pues nada, sí, decía muchas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad de estar aquí. Yo como mujer migrada, mujer negra, también persona migrada, pues antes que nada hablar de estas interseccionalidades que nos atraviesan. Primero para el acceso al trabajo, lo primero que ven es nuestro color, antes de fijarse en nuestras capacidades
Hoy en día, gracias a Dios, ya no es obligatorio poner tu foto en los currículums, pero antes era ver las fotos y te descartarán así inmediatamente. Son muchas las interseccionalidades, como mujer, como migrante, como de edad, de sexo, son muchísimas las interseccionalidades que nos atraviesan y en el trabajo también. Seguimos tirando después de estos hilos. Vamos a ver si somos capaces de arreglar bien también los problemas de sonido, seguro que sí. Pablo Moratalla, ya hemos mencionado, coordinador desde 2010, sí, desde 2010, si los datos no me fallan, coordinador del AVE, de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Euskadi. También desde 2023, vicepresidente de Saren Sarea, la asociación que agrupa las redes entidades del tercer sector social en Euskadi, además de sociólogo y máster en gestión y dirección de recursos humanos y máster en prevención de riesgos laborales. Situación actual en este momento de personas con discapacidad respecto al empleo, que es casi como pedirte una tesis sobre esta cuestión, pero vamos a ver si la centramos. Bueno, intentaré ser corto. Unon, eskerrik asko lehenengo mutualari gonbidapenagatik. Bueno, por lo que veo hay muchos sociólogos y sociólogas en la sala, no sé si eso es... Sin presión. Y alguna otra que tampoco sea, pero hay demasiado, si es bueno o malo. Bueno, contestando a la pregunta, además va a venir muy bien que esté Pedro porque él es el que conoce el día a día en el que está todos los días peleando por la empleabilidad y por el empleo de las personas con discapacidad. Entonces yo me voy a ir un poquito más hacia los cielos y sé que Pedro va a aterrizar luego en la realidad de la problemática, porque es una problemática del empleo de las personas con discapacidad. A nivel de datos, si nos fijamos en las tasas macro de empleo, actividad, empleo y desempleo, bueno, pues son tasas. Yo suelo hablar de los tres grandes problemas de las personas con discapacidad en relación al empleo, ¿no? Una tasa de actividad bajísima, casi 40 puntos inferior a la población en general. Una tasa de empleo también muy baja y una tasa de desempleo, pues al contrario, muy alta, ¿no? Estamos hablando que creo que la tasa de desempleo en Euskadi de la población en general está alrededor del 8 y algo %. La de las personas con discapacidad, pues la oficial es un 16,5%. Pero bueno, estamos convencidos que la realidad, porque ahí esa tasa se calcula con las personas que se apuntan, que son demandantes en Lanbide de empleo, hay muchísimas más personas con discapacidad que no se apuntan en Lanbide y por tanto pues esa tasa casi dobla la de la población en general, ¿no? Y luego además incluimos pues algunas variables concretas, acaban de comentarla, ¿no? El hecho de ser mujer, la edad, factores de formación, bueno, pues hace que hay algunos colectivos dentro de las propias personas con discapacidad que además estén también en una posición todavía peor, ¿no? Personas con enfermedad mental, por los estigmas que tienen, personas con discapacidad intelectual. Bueno, al final la panorámica del empleo es preocupante en relación con la población en general, ¿no? Por lo que mencionabas también, por las diferencias que puede haber dentro de lo que de alguna manera como constructo llamamos colectivos, sabiendo que dentro de esos colectivos, que de alguna manera los necesitamos para nombrar y para visibilizar estas situaciones, realmente existe, por supuesto, una diversidad interna enorme. Por lo tanto, disculpadme si os pedimos de alguna manera mensaje un tanto de brocha gorda, si me permitís la expresión. Seguimos y cerramos el círculo de esta mesa con Borja Sainz de Aja. Él es socio de Uría Menéndez, firma a la que se incorporó en 1999, pero sobre todo hoy está aquí representando a REDI, la red empresarial para la inclusión de la diversidad LGTBI+ en las empresas. Precisamente voy a pedirte que nos ayudes a poner el foco en esto que nuevamente llamamos erróneamente colectivo, pero me permitís esta licencia. Existe un marco social y político que afecta con mucha normalidad las realidades LGTBI, pero ¿ocurre esto en el ámbito empresarial? ¿Sigue ocurriendo que todavía es un factor de discriminación? ¿O cómo valoras esta...? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es decir, en la sociedad digamos que hay un marco de aceptación importante y también en el marco jurídico-político
Pero luego la realidad o los derechos en realidad tienen que ejercerse a través del día a día, y el día a día normalmente es la empleabilidad, el trabajo y las empresas, que es a través de los que uno se desarrolla como persona, ¿no? Que es otro derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, efectivamente, yo creo que hoy en día el colectivo LGBTI se llama colectivo precisamente para designar que son un grupo de personas que tienen una problemática especial. Entonces eso es lo que no nos gusta de la palabra colectivo, que no nos designan para identificar esta parte de los problemas. Pero esto está bien, porque hay que visibilizar también los problemas, ¿no? Yo creo que los problemas, y por dar ese mensaje de brocha gorda que me pedías, y luego entendió que quieres entrar más en detalle en el resto de rondas, creo que hay que diferenciar, porque en el abecedario LGBTI, digamos que la mayor parte de las letras no tienen realmente un problema de empleabilidad como pueden tener otras minorías que están representadas en esta mesa. Sin embargo, por ejemplo, en el colectivo o las personas trans, claramente lo hay, por muchos factores, desde luego por factores sociales, por factores migratorios, por factores de formación, por factores lógicamente de discriminación. Y yo diría que ese es el colectivo que más problema de accesibilidad al empleo tiene. Y luego, por otro lado, el resto lo que tenemos es problemas de desarrollo personal y profesional dentro del empleo. Si os parece, vamos a profundizar un poco más. Hasta ahora, claro, os he pedido esta primera ronda de intervenciones para entender un poco cuáles son esas grandes piedras que podemos situar, ¿no?, en este proceso, en este camino. Pero quienes estamos aquí somos personas convencidas de que la diversidad es un valor para las organizaciones, por supuesto, para la sociedad. Y os voy a pedir que nos ayudéis a ver ese valor desde la mirada de las personas que hoy representáis aquí, Pedro. Los beneficios de tener un entorno laboral verdaderamente diverso, que sea verdaderamente inclusivo, los beneficios para las personas y para las organizaciones. ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los que una empresa contrata a una persona con discapacidad? ¿Crees que son motivos relacionados con esta conciencia, con este saber el valor de la diversidad, o son otros? Yo creo que está bien que sea un poco de todo, ¿eh? Las personas con discapacidad tienen el mismo valor que puede tener una persona sin discapacidad, porque una empresa, cuando contrata a un trabajador, lo que busca es que funcione, que trabaje bien, que sea útil. Entonces, esta persona con discapacidad, cuando se presenta a una entrevista de trabajo, se presenta porque sabe que puede hacer esa labor. Entonces no tenemos que poner etiquetas, como creo que habéis comentado anteriormente. La persona no es una persona con discapacidad, es una persona, es un trabajador con una formación y una experiencia laboral. Entonces es totalmente válido para ese puesto, como puede ser una persona que no tenga discapacidad. ¿Qué beneficios puede tener una empresa en este caso? Bueno, por supuesto que tiene unos beneficios fiscales, pero a nosotros en FECOR nos gustaría dejar ese tema aparte. La empresa, el empresario, puede ser consciente o debe ser consciente de que incluir una diversidad dentro de su entorno laboral en su empresa puede ayudar al rendimiento. Al igual que puede ayudar al rendimiento contratar a personas de diferentes ámbitos que vengan de diferentes trabajos, trabajar con personas con discapacidad también. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de superación muy alta, tiene una capacidad para amoldarse a diferentes roles que otras personas no tienen, porque desde pequeños o desde que han tenido esa situación de incapacidad lo han hecho día tras día, y eso también es un valor muy importante que puede llevarse al entorno laboral. Misma pregunta para todos y todas, ¿eh? O sea, estáis muy formales y os lo agradezco mucho porque esto es una maravilla, pero por supuesto que podéis sumar a lo que cualquiera de los compañeros o compañeras señale. Lidia, ¿en qué sentido es un plus para una empresa la diversidad desde tu mirada? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho y trabajamos mucho con la persona, la cercanía, y pensamos que todo el mundo tiene algo que aportar, como antes ha dicho la consejera. Las personas diversas, migradas, venimos con mucha experiencia, con nuestra mochila. El inmigrar ya es una experiencia que si no lo has experimentado no lo puedes entender. Entonces venimos con muchas ganas de aportar
y sobre todo porque la motivación principal de emigrar hoy en día es sobre todo económico, entonces venimos con esas ganas de trabajar, de aportar y ayudar a la gente que dejamos atrás, por lo que en las empresas aportamos, somos serias, somos trabajadores y sabemos por qué estamos ahí. Aparte de esto, pues la misma sociedad siempre ha sido diversa, seguirá siendo diversa, entonces cuanto antes trabajamos esta inclusión y creamos espacios libres de discriminación, de todo tipo de discriminaciones, pues mejor le irá a la empresa. Luego traemos también una riqueza lingüística, por lo que las empresas siempre van a tener necesidad de gente que hable diferentes idiomas. Entonces yo creo que la comunidad migrada y sobre todo las mujeres, pues tenemos mucho que aportar a las empresas. Idiomas, culturas, maneras de ver el mundo. Desde luego. Todo esto también Desde se va luego. incorporando, cada persona lo hace y cuanto más diversa es su mochila, Desde luego. también la Y su pone al experiencia servicio, ¿no? vital. Pablo, estamos hablando de ventajas, también podríamos hablar de apoyos, de recursos, ¿no? Que como muy bien comentabas, podríamos dejarlos en un segundo plano porque hay una serie de ventajas superiores, ¿no? Pero también esto está, los apoyos que puede tener una organización, también está a la hora de tomar una decisión, esta decisión consciente a favor de la inclusión de la que hablábamos. Sí, tirando el hilo, lo que decía, que al final yo creo que es una paradoja, ¿no? Creemos empresas inclusivas, sin etiquetas, sin colectivos, pero es verdad que hoy en día todavía la realidad nos hace que tengamos que trabajar desde colectivos específicos, con recursos específicos y con apoyos específicos, ¿no? Espero que en unos años esto se rompa y no haya que ir a las empresas a decirles o que tienen que cumplir con una norma de inclusión de personas con discapacidad o que contraten a este colectivo o al otro, ¿no? Sino que de manera natural fluya y todas las personas pues puedan entrar a las empresas y se hagan... Sí, lo metí aquí dentro, ¿verdad? Estamos Ahí. ¿Ahora? Y sean, pues eso, empresas inclusivas y naturales, ¿no? La forma en que las personas puedan acceder a las empresas sin estos caminos, ¿no? Hasta entonces, bueno, pues como decía Pedro, a mí tampoco me gusta la parte de ayudas, pero las empresas, es la realidad, las empresas pueden acceder a ayudas, a bonificaciones, tanto de Seguridad Social como del propio Lanbide y Gobierno vasco, que bueno, pueden ayudar en un momento, pero no debiera ser la base para que una empresa contrate a una persona con discapacidad, porque nosotros siempre decimos que mal empezaríamos, ¿no? Si lo único, ¿no? Que tiene la empresa es la ayuda, ¿no? Si lo único que se cree es en la ayuda y no, lo que decía Pedro, en el trabajo, en las capacidades de las personas con discapacidad, mal empezaríamos. Y estoy de acuerdo, las personas con discapacidad dan de ese plus porque siempre lo han tenido más complicado, y en el área laboral eso se nota. Las unidades de empleo con apoyo, que son unidades especializadas de las entidades del AVE que trabajan para que personas con discapacidad puedan acceder a una empresa ordinaria, se les da apoyos, van con la persona al puesto de trabajo, se les ayuda en ese proceso de integración que a veces, o de inclusión que a veces suele ser complicado, y es lo que destacan luego las empresas, ¿no? Cuando han vivido estos procesos y hay personas con discapacidad en las empresas, ¿no? Ese plus que dan, pues porque tienen muchas dificultades para encontrar empleo, y cuando lo encuentran pues dan el 150%, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que intentar romper, ¿no? Esos prejuicios, ese desconocimiento que lo hay en la sociedad, no vamos a poner solo, ¿no? La China en las empresas, sino que en la sociedad en general todavía pues hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento sobre las capacidades de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de cualquier colectivo minoritario, como hablábamos, y eso es lo que hay que romper, ¿no? Una vez que vayamos rompiendo ese hielo del desconocimiento, de los prejuicios, bueno, pues poco a poco estos procesos de inclusión en las empresas serán más naturales. Luego hablaremos, si os parece, de todos esos prejuicios, de esos estereotipos que van asociados a los prejuicios y cómo condiciona, ¿no? Porque evidentemente este es el elemento central sobre esto, pero bueno, apoyos y recursos tal vez en el cómo, pero no que sea la respuesta ni el por qué ni el para qué, ¿eh? Podría ser el cómo, y esto podría ser, desde luego, que es una motivación más, pero no debería ser la central o la principal. Borja, hemos comentado que eres socio de un despacho de abogados, un ámbito, ¿me lo permites?, digamos, tradicional.
Te lo permito. Y casi Porque me no lo hacerlo aceptas. sería estúpido. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo sabes que está esta cuestión de la diversidad LGBTI en estos sectores profesionales que además tienen, digamos que la responsabilidad también de acarrear lo que llamamos prestigio social, generar referentes, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco, también a través de Redi, que no te he preguntado y que me gustaría también que nos expliques Vale. en qué consiste. Si te parece, por ir por orden, porque al fin y al cabo soy abogado y si no Sí. me da un tararí. Desde la perspectiva del despacho, fíjate, un despacho de abogados es una profesión liberal, ¿no? Y por tanto es una profesión en donde, por un lado, se atienden a los intereses de clientes y esa es la parte por la que nos viene el sesgo tradicional. Lo importante no somos los abogados, sino los intereses de los clientes y por eso no somos, además de tradicionales, muy discretos. Y al ser discretos, pues eso engancha con la tradicionalidad y eso no hace que se generen fácilmente conversaciones de transparencia, de apertura, que inician estas dinámicas. Pero por otro lado, la relación cliente-abogado y la relación entre los abogados que componemos un despacho se basa en un factor que es fundamental, que es la confianza. Y nadie confiamos en aquellas personas que no conocemos. Pues hete aquí que el 51% de las personas LGBTI no están totalmente fuera del armario en sus empleos. Y entonces, claro, uno puede pensar de forma superficial, bueno, pero es que eso es un tema de vida privada, ¿no? Es como con quién te acuestas, con quién no te acuestas. No, eso no es un tema de vida privada, es un tema de vida personal. La vida personal forma parte de la vida social y de los intangibles que hace que se generen esas relaciones de confianza, con quién vas al cine, qué te ha pasado en tu casa, qué problema tienes, y por tanto elementos que te permiten conocer a esa persona. Pues si el 51% de las personas se ponen una barrera y gastan un esfuerzo que está valorado por McKinsey en torno al 24% de su energía profesional en ocultar quiénes son, te podrás imaginar que no solamente no se dan a conocer y por tanto no generan relaciones de confianza, sino que además tampoco son capaces de desarrollar su potencial. De hecho, el 20% de las personas LGBTI, según un estudio de Harvard Business Review del 2015, se sienten exhaustos y 30% distraídos en su trabajo, un 30% distraídos en su trabajo. Por tanto, esto es una cuestión que nos hemos dado cuenta de que si lo ves y si eres una persona inteligente, dices, a mí, ¿qué es lo que quiero? Talento. Para retener el talento, ¿qué es lo que necesito? Confiar en el talento. Pues lo que quiero es que la gente se sienta cómoda para mostrarse y generar esas relaciones de confianza. Por tanto, yo creo que desde el momento en que tú lo planteas así, al menos en mi despacho y en la mayor parte de los despachos en donde se está trabajando esta diversidad desde ese punto de vista, se entiende rápidamente, es decir, no es un tema de vida privada, es un tema de vida personal y es un tema necesario para generar confianza y para retener el talento. Y por eso ahí funciona. Querías que te comentase lo de Redi, pero no sé si... Sí, te agradezco mucho porque creo que nos va a ayudar también a entender esto que comentas, que los que están avanzando, veamos... Claro, ¿por qué surge Redi? Bueno, pues estábamos en el año 2018, estábamos como aproximadamente 15, 12 profesionales de diversas multinacionales que nos juntábamos en distintos foros y siempre soñábamos en ¿y por qué no hacemos una asociación de empresas y de profesionales que precisamente promueva o complemente el movimiento activista? Es decir, lo que falta sobre todo es hablar el lenguaje de las empresas y explicar a los gestores por el porqué de esta realidad, por qué es necesario incluirla y cuáles son las herramientas necesarias para hacerlo efectivo, para aprovechar ese talento del entorno del 15% de la población. Y eso es lo que hicimos en el año 2018, ahí creamos la asociación 12 multinacionales, de las cuales mi despacho he incluido. Yo creo que me he quedado también... Voy a buscar el ángulo adecuado. Es cuando te dejo de ver. Sí, me lo han dicho muchas veces. Sí, es una particularidad. Muy agradecida. El caso es que 5 años después somos más de 280 empresas y esto es un ritmo que no para. ¿Y qué hacemos fundamentalmente?
acompañamos a las empresas en el dar el primer paso, porque dar el primer paso le corresponde a la empresa, pero si la empresa no sabe cómo darlo en un tema sensible, se puede sentir incómodo, y no hay nada peor que para hacer las cosas que sentirte incómodo y tener la sensación de que puedes meter la pata, ¿no? Entonces esto es lo primero. Lo segundo, dar un entorno de red social o socioprofesional a los profesionales LGBTI, que, y yo me pongo en el primer lugar, por una cuestión de supervivencia social, hemos restringido nuestras relaciones sociales, porque sabíamos que en muchos ámbitos podíamos exponernos a determinadas críticas y eso, pues, te pones la venda antes de la herida. Y en un ámbito profesional es fundamental tener relaciones sociales. Y por último, formación. Formación, formación y formación, que yo creo que es fundamental. Y eso es lo que fundamentalmente hacemos en Ready. Voy a volver ahora a esta cuestión que nos habéis dejado aquí en este entorno para recogerla, sobre cómo impactan los estereotipos, la presunción, ¿no?, que parece que lleva asociado, por ejemplo, a una persona con discapacidad o con cualquier otro factor de diversidad. Pedro, lo has mencionado, personas que no pueden acceder a una entrevista de trabajo, pero incluso ya en los puestos de trabajo sabemos que es así, y nos gustaría conocer tu opinión y tu vivencia, tu reflexión, cuando, por ejemplo, en un puesto de trabajo a una persona con una discapacidad se le presupone menor capacidad y menor rendimiento. Sí. Cuando parece que esto va asociado o se presupone, no sé, absentismo laboral, en definitiva, algo no deseado en un entorno laboral, cuando se presupone específicamente con personas con discapacidad y no con el resto. Sí, yo no quiero poner el foco en el Departamento de Recursos Humanos de ninguna empresa, pero sí que me gustaría hacer un ejercicio de por qué siempre... No sé si se me está escuchando. Sí, sí, perfectamente. Sí, vale. No sé por qué se pone más el foco en la discapacidad más que en la capacidad. ¿Por qué no se tienen en cuenta más las capacidades de una persona que las discapacidades? Cuando estamos en un entorno laboral, se le presupone más absentismo laboral, menos capacidad, menos rendimiento. Muchas veces las personas con discapacidad no superan el periodo de prueba. No es tanto porque no sean capaces de llevar a cabo ese trabajo, sino porque quizás hay barreras, como hemos comentado antes, físicas, materiales o también tecnológicas, que no les hacen llegar a poder trabajar de la manera que ellos son eficientes. Tenemos un espontáneo que está participando mucho. Después voy a hacerte un par de preguntas, ¿eh? Gracias, sí, muchísimas que se sienta gracias. con nosotros. Exacto. Bueno, Sí. recogiendo el hilo, estas personas con discapacidad, cuando se ven en una entrevista de trabajo junto con otro candidato que no tiene discapacidad, tiene unos estudios parecidos, una formación parecida, una experiencia laboral parecida, y se ve rechazada, quizás también por ese miedo de que no vaya a ser eficiente, eso también mina mucho la autoestima de esta persona. Las personas con discapacidad podemos tener el ego más alto, más bajo, pero sí quizás tenemos la autoestima más frágil. Y esto hay que tener mucho cuidado. Por eso le pido un poco a los recursos humanos de todo el mundo, si se me permite, que seamos respetuosos con esto. Las personas con discapacidad tienen una discapacidad, pero tienen muchas capacidades. Y lo que hay que medir es si estas capacidades las reúne esta persona para poder emplearse en el puesto de trabajo que se requiere. En definitiva, mismo análisis para todas las personas, independientemente de los atributos, porque puede ser una característica que condiciona, pues como pueden condicionar otras, pero el hecho es que estas diversidades definen más que informar las capacidades de la persona, ¿no? Lidia, las empresas tienen en cuenta la procedencia y la raza de las personas a la hora de contratarlas. ¿De qué etnia eres? ¿De qué tienen en cuenta? Sí, yo pienso que sí. De hecho, nosotras, las personas migradas y sobre todo las personas negras, tenemos el foco de los estereotipos, tenemos ahí la discriminación racial, tenemos el racismo, tenemos muchísimas cosas que nos atraviesan
barreras que antes de que te conozcan como persona, ven primero tu color, el color de tu piel, y a partir de ahí ya se crean, se imaginan y hacen su propia historia en vez de acercarse y conocerte como personas, ¿no? Nosotras las personas negras incitamos a nuestros hijos a que si hay que sacar un 5 en un examen, que saquen 10 y 12 si es posible, porque tenemos la certeza, sabemos que a ellos siempre se les va a exigir 3 veces lo que exigen a una persona no negra. Entonces, nuestros hijos, los pocos que llegan, porque también por el camino nos desaniman a seguir estudiando, lo digo también por experiencia, entonces los que llegan bien formados y capacitados. Aún así, seguimos teniendo este miedo de que a ver si le van a contratar. Y por eso también muchísimos de nosotros que venimos y tenemos los hijos aquí, que la sociedad vasca está cambiando y cuanto antes lo reconozcamos y lo aceptamos mejor, que hoy en día hay vascos negros y negras, mejor. Y si no, pues pasa lo que pasa, que los niños se forman, nacen, se forman y luego se van. Entonces, es una pena, porque vivimos aquí, hemos venido a quedar, y también que para sobrevivir tenemos que trabajar y aportamos, y creo que son cosas que las empresas y la sociedad tiene que tener en cuenta, cuanto antes mejor. Estáis mencionando afortunadamente la normativa, ha avanzado mucho. La normativa es condición necesaria, pero no suficiente, porque estáis hablando también de barreras que no están escritas, pero que sabemos que están ahí, esas barreras de cristal, que puedes verlas o no, y lamentablemente quienes las ven son las personas que constantemente os chocáis con ellas. Si me permite, quería decir que una cosa es la voluntad política, que hagan normativas y leyes que luego pues promocionen la diversidad, la inclusión, y otra cosa es el trabajo que hay que hacer en la sociedad, y eso se hace pues promoviendo espacios de convergencia para que la gente pierda. Estoy de acuerdo contigo que muchas veces aparte de los radicales, que esto ya es otra cosa, muchas veces el problema es el desconocimiento y la falta de confianza. Pero si tú comes conmigo y bebes conmigo y ves que Lidia habla igual que tú y tiene los mismos problemas, pues igual pierdes un poquito esa desconfianza y te acercas un poquito más, ¿no? Por lo que necesitamos espacios para promover esta convivencia. Crear esos espacios para vernos tal y como somos. Aparte de la voluntad sociedad, ¿no? política, obviamente. Decía esto porque es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, aunque no sé si estamos, Pablo, en el punto en el que la normativa actual en materia de empleo y discapacidad es suficiente. Si debería cambiar, si debería evolucionar y debería abrir algunos otros espacios de oportunidad. Bueno, yo creo que la normativa, yo diría, es un poco exageración, pero lleva siendo suficiente desde hace 40 años. O sea, yo creo que en España la LISMI del año 82 fue una ley revolucionaria. El problema no es de la LISMI del año 82, ese texto luego se ha refundido en un Real Decreto Ley en el 2013, pero bueno, básicamente es el mismo. El problema no es de crear norma, el problema es de cumplirla. Creo que, también como decía Pedro, voy a disparar un poquito, aunque sea a los departamentos de recursos humanos de las empresas, pero la norma ha sido, generalizadamente incumplida durante estos 40 años. En lo que se refiere a la contratación de personas con discapacidad, la norma habla de una obligación de que el 2% de las plantillas de empresas de más de 50 tiene que tener al menos ese 2% de personas con discapacidad contratadas. Bueno, pues es una norma que ha sido bastante incumplida, y además las administraciones públicas tampoco han puesto todo el cariño del mundo para que esa norma sea cumplida. Entonces, a nivel normativo, yo creo que es suficiente. Es verdad que son normas de hace 40 años y otras que se han ido regulando, que, bueno, pues con el cambio también de la sociedad, y pues habrá que ir actualizando, etcétera, etcétera. En esa misma,
luego hablaremos, si tengo la oportunidad de esa misma obligación del 2% y tal, bueno, podría incluir alguna serie de actualizaciones que vendrían bien para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero bueno, en general la normativa yo creo que es la correcta. El problema es que creo que la norma ha ido por delante de la sociedad. En este caso, no suele pasar mucho, pero en este caso creo que la norma ha ido por delante de la sociedad y de las empresas en general, ¿no? Seguimos hablando, ¿no? De factores, antes he comentado, ¿no? Sí, algo. Sí. A ver si así... Tampoco voy a dejar de mirarte también, porque si no, parece que... Hablábamos, ¿no? Lo he comentado en las primeras intervenciones, hay algunos factores objetivos que además son comunes al resto de la población, ¿no? Que dificultan la empleabilidad de las personas, ¿no? Hablamos de la edad, que no debiera ser, pero bueno, es la edad, el nivel de formación, etcétera, etcétera. Pero luego hay unos factores que llamamos subjetivos, que es el desconocimiento y los prejuicios, que es el mayor de los problemas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y como decía Pedro, una vez que la persona entra en la empresa, es que lo que habría que hacer es tabla rasa. O sea, esa persona es una trabajadora como cualquier otra trabajadora, ya no tiene apellidos de discapacidad de lo que sea. Y esas personas, como decíamos antes, son 150% capaces de trabajar, pero siguen existiendo, aun habiendo entrado ya y conseguido un empleo, como dice Pedro, sigue habiendo un montón de estigmas en relación al empleo. El absentismo, alto absentismo, citas médicas, rendimiento, bueno, eso no está en ningún sitio demostrado y todavía estoy esperando que alguien venga a demostrármelo, ¿no? Es verdad que en algunos casos, como decía Pedro, esos procesos de inclusión, de adaptación al puesto de trabajo a veces son un poquito más lentos o tardan más y por tanto, pues bueno, hay que tener cuidado también, ¿no? con esas normas que rigen cuando hablamos de los contratos, los periodos de prueba y todas esas cosas, porque es verdad que hay colectivos, pues podemos hablar de personas con discapacidad intelectual, que sus procesos de aprendizaje a veces no son tan rápidos como el resto de la población, pero bueno, para eso están los apoyos, ¿no? De las unidades de empleo con apoyo, de las entidades del AVE y de otras entidades que ayudamos a que esas personas pues se vayan haciendo al puesto. Y luego es fundamental cómo el resto de la empresa, de las personas trabajadoras, reciba a las personas con discapacidad, nuevas trabajadoras, ¿no? Porque la voluntad de la empresa es la primera, porque es la que tiene que contratar, pero luego cómo el resto de personas trabajadoras acepta esa diversidad, ¿no? Acepta a personas migrantes, acepta a personas con discapacidad. Eso es fundamental. Lo comentábamos antes, no es trabajar 8 horas y irme a casa, ¿no? Sino que hay más que eso, ¿no? Y es verdad que a veces, los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, pues también hay dificultades, ¿no? Intuyo, y me corregís si no es así, que las cuestiones que estáis mencionando pueden aplicarse a diferentes realidades, independientemente de que cada cual la pone sobre la mesa atendiendo, ¿no? a su propia realidad. Es decir, discriminaciones que atacan una medianía, un supuesto entorno que sería el que representa al conjunto de la sociedad, que no sé muy bien de dónde nos lo hemos sacado, pero diría que cada vez nos representa menos. Y sin embargo es según esa medianía con la que estamos todavía midiendo, juzgando y articulando todos los procesos de relación, que como muy bien señalabas, no es privado, sino social, personal, y como ya aprendimos gracias al feminismo, por lo tanto también político. Por lo tanto, ese es el gran avance. Has mencionado un colectivo, unas personas que están muy específicamente señaladas por la discriminación y la falta de inclusión, que son las personas trans. La ley trans, la más reciente del año pasado, para la igualdad real, efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de estas personas. ¿Qué implicación tienen las empresas? Cuéntanos un poco esto que nos señalabas, que sería el colectivo más señalado. Bueno, yo creo que la ley tiene su importancia, sin duda, pero en la línea de lo que han dicho mis compañeros, creo que la clave va a estar en la aplicación de la norma, ¿no? La parte política y debatida de la ley es conocida y por tanto yo creo que no tiene mucho sentido entrar en ella ahora. Creo que mi intervención puede tener mayor valor en lo que tiene que ver con la realidad de la empresa.
Y yo creo que, número uno, es un punto de partida que pone el tema sobre la mesa. Y esto es algo que parece mentira, pero el tema no estaba sobre la mesa de empresas. Podría estar sobre otro tipo de mesas, pero en las mesas de los departamentos de recursos humanos, de la dirección, este no era un tema que está. Y ahora está. Lo siguiente que hay que hacer es dotar de ese conjunto de medidas que están pendientes de desarrollo reglamentario, y hay un borrador de reglamento en ciernes, y a lo que se orienta es a un conjunto de medidas y de iniciativas que estén orientadas precisamente a evitar la discriminación, a favorecer la promoción del empleo de las personas LGBTI y la formación. Entonces, y especialmente en el caso del acceso a la empleabilidad de las personas trans, ¿no? Yo creo que ya hay bastante práctica, especialmente en las multinacionales, yo diría, cada vez más en el tejido empresarial en conjunto, en el momento de acceso, en el momento de examen de las candidaturas, pero el problema es que no llegan candidaturas porque falta formación por un lado, y por tanto yo creo que aún hay un gap generacional. Hay una parte de las generaciones trans que por diversas razones pues se han quedado sin la debida formación para aspirar a puestos donde podrían perfectamente aportar, y eso yo creo que se está progresivamente supliendo con las nuevas generaciones y con estas medidas. Pero efectivamente, ante todo y sobre todo, creo que es una cuestión de conocimiento, porque, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Pablo, hay un sesgo que es el de equiparar diversidad a una minuscapacidad. Y eso es que, como todo sesgo, es inconsciente, y por tanto tienes que llevarlo al nivel consciente a través de la formación para poder liberarte de él. Entonces, eso creo que es algo que poco a poco se está haciendo. Desde luego, en el entorno de las empresas del ecosistema Ready, que es como le llamamos nosotros, tenemos este tipo de charlas. Afortunadamente tenemos profesionales trans que han tenido experiencias de acceso al empleo ya como personas trans y como personas que han transicionado dentro del empleo, y están compartiendo estas experiencias dentro de las empresas. Es un proceso que hay que entender y que hay que acompañar, y por eso yo creo que la importancia lo pondría en ese detalle de echar a andar la rueda y tomar este tipo de iniciativas. Ponerlo sobre la mesa, qué importante es, ¿verdad? Porque ponerlo sobre la mesa hace que todas las personas tengamos que responder a la pregunta que esta realidad nos suscita, ¿no? Y tengamos que hacerlo además desde una mirada, en la medida de lo posible, compartida, pero también la visibilidad, el estar presente, es un factor de discriminación, ¿no? Lo comentabas bien. No sé si esto os genera dudas o quiero decir, y me lanzo también en este caso, perdón, a los departamentos de recursos humanos, porque les estamos citando por encima de nuestras posibilidades, y no es justo, porque son cuestiones que son sociales, como decíamos. ¿Os preocupa que la integración esté asociada a una cuestión de imagen por parte de las organizaciones? ¿Os preocupa esto de alguna manera o no? Que esté bien tener cierto grado de diversidad y que esto que haya una motivación meramente de imagen, o no os preocupa. Yo, a mí te diría que casi me da igual la motivación. Porque es tan difícil echar la rueda a andar que con que empiece a rodar ya estamos bien. Ahora, quiero pensar, y desde luego el hecho de que, al menos en mi caso, que haya tantas empresas de sectores tan diversos que hayan querido asociarse, que estén trabajando conjuntamente y que estén contratando a personas LGBTI y estén manifestando su compromiso públicamente, como estoy haciendo yo, por ejemplo, hoy aquí, pero también con los proveedores, etcétera. Ya no es una cuestión de imagen, es una cuestión de que te das cuenta de que un porcentaje del talento de tu organización funciona así. Pero además, y yo con esto me callo, creo que trabajar una diversidad no es solo trabajar esa diversidad, es trabajar todas las diversidades, porque el 61% de las personas en un empleo
de cualquier género, orientación, color, etnia, etcétera, hacen covering. Es decir, cubren aspectos de su personalidad que creen que no se adaptan al paradigma prevalente dentro de una organización. Por tanto, cuando tú empiezas a romper esas dinámicas, atendiendo a la diversidad de género, a la diversidad LGBTI, a las personas con discapacidad, a los migrantes, etcétera, en realidad lo que estás es rompiéndolo para todas las personas de una organización y haciendo que las personas puedan simplemente ser ellas mismas y, por tanto, canalizar su talento. ¿Por aquí? Yo creo... Bueno, sí. Nada, quería decir que más que una cuestión de imagen, en el momento de la contratación o a la hora de presentar resultados de tantas personas hemos insertado de colectivos diferentes, diversos, creo que tiene que ser una cuestión de día a día y de formación. Vivimos en un momento de la vida en el que la esperanza de vida se está alargando. El ritmo de vida ha aumentado, el estrés laboral y social también. Y cualquier persona de la que esté aquí sentada, que tenga o no tenga una discapacidad, en cualquier momento puede sufrir una situación incapacitante. Entonces, trabajar en esa formación cuando la persona... Es una oportunidad tremenda la que tienen las empresas cuando contratan a una persona con discapacidad, porque pueden formar al resto de sus trabajadores y pueden ayudar a entender las diferentes situaciones por las que están pasando. Por ejemplo, lanzo una idea, que la persona con discapacidad pase por los diferentes departamentos de la empresa, que se conozcan, que entienda lo que puede hacer y lo que puede no, qué capacidades tiene limitadas para hacer según qué tipo de cosas, que se haga una especie de pareja, un mentor con un mentorado, que este mentor aplique todas las dificultades que tenga esta persona a su vida y vea cómo las puede solucionar. Eso todo puede ayudar a la empresa a crecer y a poder contratar a futuras personas con cualquier tipo de diversidad. Y por supuesto, a lo que he dicho, en un futuro cualquiera de las personas que estamos aquí podemos tener una situación incapacitante, ya sea o momentánea o crónica. Entonces, tenemos que avanzar. O sea, no nos podemos quedar como estamos ahora. Sé que la ley puede estar un poco demasiado actualizada al momento en el que estamos ahora, pero nosotros no. Entonces, tenemos que espabilar. Así. Sí, yo quería decir que en primer lugar a nosotros desde lo social no nos gusta hablar de integración, porque entendemos que cuando hablas de integración nos estás diciendo que dejemos de ser quienes somos y que seamos lo más popular, ¿no? Nos gusta hablar de inclusión. Y luego, pues es cierto que es muy vistoso cuando tú lo que intentas hacer es, cumplir con el grupo, el negro del grupo, el chino, la persona... Está ya muy visto, la gente lo ve enseguida. Entonces yo pienso que es hora de normalizar esto, de incluir a la gente por sus capacidades y no por sus colores o por su condición, y que esto empiece a ser lo normal y no, pues, el negro de tal, y luego ya nos dan ese nombre, el negro de tal sitio, el negro de tal grupo, y es incluso a los chavales, por ejemplo, en los equipos de fútbol, ya digo, los padres. Pues nada, está ahí porque necesitan un negrito en el equipo y es real lo que estoy contando. Yo pienso que las empresas y la sociedad tienen que empezar a normalizar eso y además nos necesitamos. La sociedad es diversa y cada vez más. Sí, brevemente contestando a la pregunta, es la sociedad en la que vivimos, ¿no? De imagen, de enseñar, de demostrar. A mí eso no me igual que decía, no me preocupa, ¿no? Está la RSC, la responsabilidad social corporativa, es perfecto que las empresas lo lleven a cabo, y si eso ayuda para que más personas con discapacidad, en este caso, pues puedan trabajar en una empresa, perfecto. A mí lo que me preocupa es una vez que la persona entra, ¿no? Que esos procesos sean verdaderamente inclusivos, que la persona esté a gusto, que haya un clima laboral bueno, que el resto de personas trabajadoras, como comentaba antes, acepte la diversidad, porque a veces no es fácil, la empresa lo puede aceptar, pero el resto de la plantilla igual no. Entonces, hay que trabajar mucho luego cuando entra la persona, ¿no? Pues para que se conozca la realidad, esa diversidad, los apoyos que necesita, los que no, porque hay personas con discapacidad que los necesitan, otros no, o sea, no es todo
no es un perfil usual, ¿no? Todas las personas con discapacidad son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues ir adaptando, ir ayudando, ir incluyendo y que sean inserciones o inclusiones laborales totalmente diversas, como veníamos hablando, ¿no? El pre, bueno, pues puede ser RSC, puede ser obligación, puede ser lo que sea, pero lo importante es una vez que la persona entra a trabajar, ¿no? Venga de donde venga, que llegue, de alguna manera, ¿verdad? Este es vuestro momento, si os parece. Si queréis hacer alguna pregunta, tanto desde sala como a través del streaming, estamos preparados, creo, ¿verdad, Juan? Sí, para recibir las preguntas también, si nos las hacen llegar desde streaming. Y si no, levantando la mano. Sí, mira, allí tenemos a alguien. ¿Sí? Hola, hola. Hola, buenos días. Egunon a todos y a todas. Quería preguntaros, ¿dónde creéis que se gestiona mejor la diversidad o se gestiona o se integra mejor la diversidad en la empresa grande o en la empresa pequeña? Wow. Es una muy buena pregunta. Nosotros en Ready somos 150 grandes empresas y Mírame. Efectivamente. Esto inspira. Esto no lo sabía, pero lo voy a poner yo en mi currículum. Vale. Si alguna vez tengo que enfrentarme aquí en un juicio, lo tendré en cuenta. Bueno, voy a ver si lo consigo. Y el resto son pequeñas y medianas empresas. Claro, en una pequeña empresa orientada, es decir, que ya está dispuesta a la integración, es muy fácil porque es autogestión, por así decirlo. Pero yo creo que el compromiso claramente es más fácil en las grandes empresas. Luego la ejecución quizás tiene más dificultades ahí, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, no es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa, ni las posibilidades, ni los recursos, ni las capacidades. Pero lo importante es que al menos, y yo creo que al menos eso es lo que aspiramos en Ready, todos compartamos el cambio de mentalidad. Porque yo siempre digo que puedes poner 625 medidas con una planificación perfectamente realizada, pero si no has cambiado la mentalidad, entonces no te van a funcionar realmente. Entonces, yo creo que todas las medidas que están orientadas a ese cambio de mentalidad, y una vez que se realiza, es cuando ya en todos los sitios se consigue. De todas formas, y no quiero dejar de decirlo, hay una interacción entre grandes empresas y pequeñas empresas, porque muchas veces las pequeñas empresas son proveedores de grandes empresas y frecuentemente utilizan el enganche de la diversidad y la inclusión con las grandes empresas para poder aproximarse a ellas, con lo cual, bueno, hay un pequeño círculo virtuoso en ese sentido, pero reconozco, dicho esto, el problema para mí claramente y donde se puede avanzar muchísimo más es en las pequeñas empresas, sin duda. No sé cómo lo veis. ¿Tenéis opinión sobre esto? Bueno, en el caso de las personas con discapacidad partimos que las empresas de más de 50 personas trabajadoras ya tienen una obligación, ¿no? Eso, bueno, ya es como tienes que cumplir o debieras de cumplir. De esa forma, las empresas de menos de 50 que no tienen esa obligación cuando verdaderamente contratan a personas con discapacidad es porque se lo creen y porque creen en ello, ¿no? Más allá de una obligación. Pero yo diría, o por lo menos la experiencia que yo he tenido, que no hay mucha diferencia. Lo que diferencia es que la persona que es la que dirige los departamentos de recursos humanos o la empresa sea la que traccione, ¿no? Es fundamental que la persona que vaya a decidir la contratación sea la que se lo crea, la que empuje, la que aúne a toda la plantilla, la que haga creer a la plantilla de que es importante tener personas con discapacidad o otros colectivos, ¿no? Y las personas que están al mando de que la empresa sea más diversa, ¿no? Si las direcciones, las responsables de recursos humanos, etcétera, etcétera, no se lo creen, si lo hacen por obligación o por lo que sea, nunca va a ser una inserción exitosa. Podrá entrar, pero va a tender a fracasar porque no está toda la empresa una con esa causa, ¿no? Con esa.
liderazgos y cultura de la organización, que es donde debe enganchar también esta cuestión. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si tenemos por aquí. Respecto a esto, quería decir que tanto las empresas grandes como las pequeñas, una vez que tienen su plan de diversidad e inclusión, pues deberían insistir en que esto pues se cumpla, se ejecuta. No es suficiente tenerlo y eso. Y luego, en las pequeñas empresas que tienen a las personas migradas negras ahí porque es mano barata, tampoco funciona eso. O sea, que esto no sería lo deseable, ¿no? Pues eso queríamos. Tanto en pequeñas como en grandes. Sí, a mí me gustaría poner el foco también en la persona contratante y en la intención que tenga. Como bien has dicho, es muy importante que se lo crea. Nosotros en FECOR tenemos a más de 3.000 personas en nuestra bolsa de trabajo e intentamos adecuarlas en el mejor trabajo posible a sus intereses y a su formación. Tenemos tanto empresas grandes como empresas pequeñas. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces cuando enviamos a una persona y empieza a trabajar en un sitio, esta persona nos da un feedback negativo. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta sus vicisitudes. Han tenido más problemas de los que la persona contratante le habría comentado en su entorno laboral y no puede ejercer ese trabajo de la manera que él, digamos, puede aceptar hasta cierto punto, porque lo que no podemos aceptar ni las personas con discapacidad ni ninguno de estos agentes es que esta persona, tenga discapacidad o no, llegue a su casa y esté baldada. Eso es lo que no podemos aceptar. Una persona con discapacidad debe trabajar y quiere trabajar porque al final el trabajo es un poco el motor de la vida. Necesitamos unos ingresos para tener nuestro propio proyecto de vida independiente, que es lo que intentamos hacer en FECOR, favorecer todo esto a través también del empleo. Entonces, si ese proyecto de vida se ve afectado también después de, aún así, aunque tengas trabajo, se ve afectado por las competencias que te generan un malestar en tu cuerpo, pues al final lo único que vamos a conseguir es un perjuicio para la persona. Teníamos por ahí, perdona, disculpa. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Si no, mírame. Hola, sí. Mi pregunta es más práctica. Por ejemplo, para una empresa pequeña, siempre empresas pequeñas tienen más restricciones, sobre todo en la realidad que tenemos aquí, cuando sobrevivir para empresas también cuesta mucho. Y mi pregunta es, ¿hay asociaciones o algunos mentores o alguien quien puede ayudar a una empresa a decir lo que hay que hacer? No solo hay que cambiar ese puesto, hay que adaptar, pero cómo llegar a ese puesto donde queremos, cómo cambiar la cultura de empresa, cómo hacer ese plan más estratégico. Alguien que también está cerca de empresa o la gente de esa empresa ayudando día a día cambiar, porque desde mi punto de vista para hacer una empresa más diversa y más abierta también es un tiempo y es algo que siempre hay que hacerlo y hay que seguir andando ese camino. Un acompañamiento para que las empresas avancen y puedan encontrar, ¿no? el modelo en el que seguir trabajando. Pablo, probablemente vosotros tenéis esta experiencia. En Euskadi, de hecho, el AVE coordina el Foro de Empleo con Apoyo, que es un foro en el que participan tanto entidades del AVE como otras asociaciones de nivel de Euskadi, y el objetivo común de todas ellas, y nuestro objetivo común es la inclusión laboral de personas con discapacidad en entornos ordinarios. Entonces, estas entidades lo que hacen es, a través de la herramienta del empleo con apoyo que se llama, ayudar a las empresas en estos procesos de inclusión, ¿no? De asesoramiento, de apoyo, porque no solo asesoran a la hora de contratar a la persona con discapacidad, sino que una vez que la persona entra, en los casos en que esa persona quiera o necesite un apoyo, también acompañan a las personas con discapacidad al puesto de trabajo, ayudándoles a empezar a hacer las tareas, a adaptarse a compañeros y compañeras nuevos. Todo ese proceso de apoyo, y además es continuado, y además voy a decirlo porque además es así, es un servicio que está financiado por Lanbide, por el Servicio Vasco de Empleo. Entonces es un servicio gratuito para las empresas, que no tiene coste ninguno. Entonces, creemos que es una herramienta que lleva muchísimos años funcionando, que ha dado muchos frutos, y sí que animo a las empresas que así lo quieran
pues a contactar con algunas de las, según el territorio en el que esté, con cualquiera de las entidades que forman parte del Foro de Empleo con Apoyo, o con el AVE mismo, y podemos asesorarle. Por apoyos y por... no, eso no, por eso no va a ser, por eso no va a ser. Sí, lo comentabas, ¿verdad? Los recursos y las normas existen y tal vez lo que falta, lo que también mencionabas tú, hacer ese cambio de mentalidad para ir a ellas. Entiendo que también es un papel que desde Reddit también, de alguna forma, si no es en el acompañamiento ya técnico de la adaptación de las organizaciones, al menos sí en esa primera chispa de... Nosotros tenemos, digamos, en nuestra narrativa hablamos de activa, conecta y potencia. Digamos, son los 3 ejes en los que trabajamos las diversas medidas. Activa, pues evidentemente ponte a andar, ¿no? Y te ayudamos a esos primeros pasos. Conecta es lo que hablábamos antes de los networkings, de las relaciones entre los empleados, porque la diversidad LGBTI somos aproximadamente entre el 11 y el 15% de la sociedad, con un alto porcentaje de personas que no están fuera del armario. Por tanto, a escala de las pymes, a escala de las medianas empresas o de las grandes empresas, incluso no hay volumen suficiente como para hacer un networking suficiente. Entonces, el aglutinar diversas empresas es importante, esa es la parte de conecta, y luego la parte de potencia, todo el tema que hay todos de formación y por supuesto de consultoría, y ahí sí que hacemos consultoría específica para acompañar en procesos especiales de cada empresa. No sé si tenemos alguna otra pregunta que queréis hacer. Adelante, gracias. Se acerca, ¿no? Sí. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Y lo primero, agradecer que se haga una jornada en la que se visibilice a la diversidad. Entonces, mi pregunta son 2 preguntas. La primera sería, en el tema del acceso al mercado laboral, lo que está claro es que tiene que haber una formación. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas podían presionar también para que las personas diversas tengan esa formación? Que no se les vayan cerrando las barreras a medida que avanzan en toda su educación, ¿no? Yo vengo en representación del trastorno específico del lenguaje, muy desconocido, pese a tener ya 200 años de andadura, pero me refiero a que a medida que avanzan, esa formación cada vez se les va cerrando más, lo cual va a limitar sí o sí el acceso al mercado laboral. Y por otro lado, en la mesa está representada no solo la discapacidad, sino la diversidad como tal. ¿Hasta qué punto se deberían modificar también esas normativas, esas leyes proteccionistas y desaparecer esa medida protectora, entre comillas, de que el 2% de la plantilla tenga discapacidad y se modifique a diversidad? Porque no toda la diversidad accede a la discapacidad, ¿no? O sea, cada vez está más limitado ese acceso, también más frenado. ¿Quién quiere recoger? Yo, como quizás sea el menos concernido por la segunda pregunta, me puedo lanzar. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el planteamiento. La diversidad es transversal, no debe focalizarse. Lo que pasa es que también yo la entiendo diversidad como todos somos diversos, con lo cual al final acabaríamos un poco en que todos tendríamos que estar, no el 2%, del 100% tendría que reservarse para todos, ¿no? Y eso es a donde tenemos que llegar. Y para ello creo que sí, este tipo de medidas son importantes y, bueno, lógicamente corresponde a la sociedad y a los legisladores el ir parametrizando en qué colectivos es más necesario, en qué momento. Porque, por ejemplo, en el que yo represento, pues lógicamente en el colectivo T claramente hay una necesidad de reservar. En el resto de los colectivos lo que hay es una necesidad de incluir. Sí. Nada, yo diría que, bueno, aparte de trabajar lo que es la diversidad y la inclusión, pues también hay que trabajar la equidad. Entonces, en ese sentido, de momento, yo creo que es necesario pues hacer esta discriminación positiva hacia a los colectivos pues más vulnerables. La cuestión de... Sí, perdona. Sí, quería afrontar la primera pregunta que tenía que ver con la formación. La formación, sí. Sí, me parece muy importante. Hay determinados grupos dentro de la discapacidad que son personas que les ha surgido esta incapacidad laboral en un determinado sector ya con una edad avanzada,
con ya sus estudios hechos para el trabajo que han desempeñado durante toda su vida. Entonces se encuentran en un limbo, porque ya no pueden ejercer de lo que han ejercido durante toda su vida y para lo que han estudiado, y no saben a qué pueden dedicarse. Entonces es muy importante recursos formativos para que estas personas tengan también que escoger para poder formarse y poder volver a empezar en un nuevo entorno laboral, porque muchas veces estas personas se ven ya anclados a roles, digamos, de baja cualificación, cuando en realidad lo que ellos quieren o pretenden es volver a formarse en un nuevo sector y volver a empezar. Y muchas veces no pueden, a veces porque no tienen desconocimiento, o sea, porque tienen desconocimiento de que existen determinadas ayudas, y otras veces porque las ayudas que ellos quieren para determinados sectores no existen, determinados sectores formativos, quería decir. Entonces, a eso me refiero. Es muy importante que la formación, como hemos dicho antes, tanto dentro del entorno laboral como fuera, sea continua. Sí. Así me ha dado tiempo a pensar en la respuesta de la segunda. Respecto de la primera, en el ámbito formativo, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos en Euskadi una educación obligatoria bastante inclusiva, bueno, con sus matices, que tendríamos para jornada de tarde y volver a empezar mañana. Pero bueno, yo creo que bastante inclusiva. Creo que el problema previo a la inclusión laboral lo tenemos en la formación profesional, en esa otra formación no obligatoria, donde todavía los procesos de inclusión, de adaptación, de accesibilidad para muchísimos colectivos de personas con discapacidad son muy complicados todavía, y eso hace que el colectivo en general, o las personas con discapacidad en general, pues lleguen a intentar acceder a un empleo en condiciones formativas mucho peores que el resto de la población. Ahí hacer un pequeño apunte con una realidad que nos viene, que son las personas con enfermedad mental, cuyo porcentaje de prevalencia respecto al resto de discapacidades se está disparando, y además cada vez en edades más jóvenes. Es decir, son personas que antes quizás habían podido tener un bagaje formativo, incluso una experiencia laboral. Ahora se están dando ya en muchos casos de personas en procesos de enfermedad mental que no han acabado los estudios, que no han tenido ninguna experiencia laboral, y eso todavía, aparte de los prejuicios que arrastran, dificulta mucho más, ¿no? Que es por poner un detalle, pero que es una realidad que cada vez va a ir en aumento. Y ahora sí, respecto de la segunda, es verdad que la norma no ha cambiado en 40 años, pero sí que es verdad que poco a poco se ha ido flexibilizando, que me dirás que no es suficiente. Por ejemplo, en las ayudas relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, en algunas normas en la empresa ordinaria se ha bajado el porcentaje para que personas que no llegan al 33% de discapacidad, las empresas puedan recibir algún tipo de ayuda y se pueda dar algún tipo de apoyo. Es verdad que no es suficiente, pero sí que marca como un hito, ¿no? Hasta ahora era inamovible el 33%, y es posible hay colectivos que se quedan fuera de ese 33%. Es verdad que en algún sitio hay que poner siempre la raya, ¿no? Pero bueno, con esas pequeñas modificaciones que se han ido haciendo, yo creo que cada vez más... Yo creo que la norma va a ir más a intentar también hacer más accesible a otras personas que no llegan a ese 73 y que pueden tener, obviamente, y que tienen muchas dificultades también para acceder a una formación, a un empleo. Yo creo que por ahí hay que seguir. Es verdad que si lo llevamos al 100%, pues todas las personas, ¿no? Seríamos diversas y podríamos necesitar en algún momento algún tipo de apoyo, ¿no? Como decía Pedro. Pero bueno, sí que es verdad que en esos colectivos igual más infrarrepresentados, o que no llegan a los estándares que marca el certificado de discapacidad, yo creo que en eso sí que hay que seguir trabajando. De lo que escucho, me quedo también con la idea de que todos los avances que se están produciendo no los escribamos sobre piedra, porque vivimos en una realidad tremendamente cambiante que vamos viendo, conviviendo también con nuevas necesidades y con nuevos paradigmas que de alguna manera tenemos que acertar a incluir en estos debates, en estas conversaciones. Lamentablemente, decías que podíamos seguir toda la tarde y también el día de mañana, pero estamos llegando ya al final de esta mesa, y os voy a pedir una última ronda muy rápida, casi en formato titular o tweet, o como sea que se llame ahora, porque hemos empezado muy arriba pidiéndoos una radiografía. También hemos recorrido esas ventajas o esas oportunidades que las organizaciones tienen, sin olvidarnos de que la sociedad es la que va a ir cambiando, y las organizaciones tienen la capacidad de ser, de alguna manera, aceleradores también de este cambio. Si tuvieseis que quedaros con una medida, con una acción o con un cambio que pueda mover la aguja
realmente os pediría que nos digáis cuál es. ¿Qué es lo que pediríais a las organizaciones si pudiésemos hacerlo y si solamente pudiésemos pedir una de estas medidas? Borja, empiezo contigo. Yo lo tengo claro. Y creo que se ha dicho ya, referentes. Referentes. Sin referentes no hay nada. No hay nada que hacer. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Lidia. Las personas migradas aportan e importan. Ajá. Apuntamos también el titular, Pedro. Me añado a lo de referentes, me subo a ese barco también y yo pido un poco también de paridad en cuanto a la financiación, dirigida más a la empresa ordinaria, teniendo en cuenta también que los centros especiales de empleo son fundamentales, pero también más a la empresa ordinaria. ¿Y ahora por alusiones, Pablo? Yo hablaría de sensibilización. Hemos hablado mucho de normas, pero creo que la sensibilización es clave. Sensibilización a la sociedad, a las empresas, sensibilización que también la administración pública puede reforzar. Yo creo que es la clave para procesos de diversidad e inclusivos. Pues vamos anotando los titulares, vamos anotando también las propuestas y ahí las dejamos. Mutualia, tal vez la próxima semana, el año que viene, en la semana de la inclusión, tal vez podemos recoger algunos de los hilos interesantísimos que habéis compartido con todos nosotros y con todas nosotras. Muchísimas gracias por hacerlo tan ordenadamente. Además, un auténtico placer. Nos llevamos muchísimos aprendizajes y espero que nos llevemos también muchísimas ideas para seguir avanzando. Vamos a darle, si os parece, un fuerte aplauso a todos ellos y ellas. Qué ricas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, si os parece, os invito, os voy a esperar a que... Eso es. Eta orain baia amaitzera goaz, agindutako orduan edo hortxe izango da gainera, gaurkoan ikasitakoak biltzeko denbora izango dugu, baina gelditu beharko genuke edo azpimarratzekotan gonbidatuek azpimarratu dituzten elementu ezkain hartuko genuke batera egin beharreko prozesu batala, gizartea bera aldatuko dela eta gizartearekin batera erakundeok badaukagula aurrera pausu garrantzitsu bat egiteko modua. Eta amaiera emateko gaurko jardunaldiari hemen izan diren guztien artean aipatua izan da hasieran, Gorka Hurtaran jauna, zuri emango dizut hitza. Erakunde publikoak aipatu dira, erakunde publikoekin hasi gara eta zurekin itxiko dugu gaurko jardunaldia, nahi baldin baduzu. Aurrera, Arabako Foru Diputatua. Eskerrik asko eta eguerdion guztioi, lehenengo hitzak izan behar dira zoriontzeko eta eskertzeko mutualari egindako gonbitea eta baita ere gaur mereziki anistasuna eta desgaitasuna merkatuen agendan sartzeagatik. Eskerrik asko Lekonberri jauna eta zurekin batera dauden gainontzeko mutualiako ordezkariak, mila esker, Sailburu Andrea, eskerrik asko, eta baita ere Bizkaiko Foru Aldunditik datorren La Espada Foru Diputatua eta gainontzeko lagunak. Bueno, Arabako Aldundiaren izenean, esan behar dizuet, diputatu nagusia ezin izan du etorri gaurkora, eta beraz ni etorri naiz bere ordez, baina eta guztiz ere bera nahiko inplikatua dago gai hauetaz, eta bere agurra helarazi nahi dizuet. Anistasuna oso garrantzitsua da, gure gizartean, kontuan izan dare oraingo gizarteak anitzak direla, ez? Eta alde hortatik ere, politika ikuspuntu batetik ere, kudeatu beharko dugu ahalik eta hobekien fenomen hori eta anistasun delako hori, ez? Y lo tenemos que hacer fundamentalmente desde un punto de vista político, gestionando la diversidad de una de las tres maneras que nos recuerda siempre Carlos Jiménez, que es un antropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Él viene a decir que se puede gestionar la diversidad desde la hostilidad, generando un discurso político hostil, contrario al diferente. Eso evidentemente no asegura la paz, genera conflicto y genera violencia. Se puede hacer desde la coexistencia basada en la indiferencia, y esa es una paz negativa por cuanto que es cierto que no hay hostilidad entre los diferentes, pero esa indiferencia no genera ningún tipo de empatía entre los unos con los otros y en un momento de tensión también puede generar algún tipo de violencia. Y hay un tercer elemento que es el de la convivencia y es la apuesta política que deben hacer las sociedades democráticas para generar esos vínculos entre las personas diferentes, entre esa diversidad, esa reciprocidad mutua, ese reconocimiento mutuo que hace que todas las sociedades se puedan
reconocer en este fenómeno tan universal como es el de la diversidad. Las ciudades son plurales, las sociedades son plurales, las sociedades son heterogéneas y la verdad es que todos esos movimientos migratorios se han globalizado de una manera que también aquí en Araba los conocemos, ¿no? Y esa diversidad, pues Ricard Zapata, que es también otro profesor universitario, nos viene a decir que nos obliga a pasar de esa diversidad cultural a la cultura de lo diverso. Es decir, ya lo diverso es una cultura pública, es una cultura cívica, es una cultura democrática que tenemos que impulsar para garantizar, estrechar esos vínculos, reconocimiento mutuo entre los diferentes colectivos y personas diversas, ¿no? Siempre añado yo con un elemento común y es el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La diversidad, el respeto y la promoción de la diversidad tiene que tener un elemento clave, que todas las diversidades respeten la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en especial un artículo que siempre recordaba nuestro alcalde José Ángel Cuerda, el primero, que decía que todas las personas nacimos libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como estamos de conciencia y de razón nos debemos comportar fraternalmente los unos con los otros. Fijaros, en este primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a recoger la parte troncal de cualquier política de la diversidad. Todos somos libres, todos somos iguales, todos y todas, y además, como estamos dotados de conciencia y de razón, nos tenemos que comportar fraternalmente los unos con los otros. Libertad, igualdad y solidaridad. Principios básicos también de un Estado democrático y también fundamentos de una sociedad europea que también preconiza pues estos valores democráticos y esa promoción de la integridad, de la diversidad. Hablamos también de la discapacidad, y lo han dicho aquí las personas que han intervenido. Pedro hablaba de la capacidad de superación que tienen las personas con discapacidad. Esto es un elemento muy importante para poder añadir o valor añadido, aportar valor añadido a la empresa. Lidia hablaba también de que los fenómenos migratorios, ese impulso hacia una experiencia migratoria se debe también en parte por esa inquietud, por la motivación de trabajar, la motivación de aportar, la motivación de poder participar también en el mercado de trabajo de las sociedades de acogidas, donde de su experiencia y su conocimiento poder aportar. Pablo también nos hablaba de que las personas con discapacidad pues tienen menor tasa de actividad, tienen una mayor tasa de desempleo y ojo también como el prejuicio y el desconocimiento suponen una gran barrera para poder acceder al mercado de trabajo, ¿no? Y Borja también recordaba cómo a veces se vincula lo que es la diversidad con la minuscapacidad y que esto es otro elemento importante, ¿no?, que hay que abordar, ¿no? Aparte de que pues desde ese ecosistema ready pues se pueda plantear dar ese primer paso, crear redes sociales, y en definitiva mucha formación. Bueno, no me quiero extender porque ya lleváis mucho rato, simplemente aportaros que desde la Diputación Foral de Araba seguimos trabajando en lo que tiene que ver la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Lo tenemos que hacer desde un enfoque no como personas objetos de protección, sino como sujetos de derecho. Ahí está la ley 821, que también viene a recoger, como decía Fernando Santos, que es su ponente, darle la vuelta al triángulo, ¿no? Era un triángulo donde había dos vértices superiores, donde estaba la familia y donde estaban las instituciones, y abajo estaba la persona con discapacidad que no decidía, simplemente atendía lo que la familia y las instituciones dicen, y como esa nueva ley da la vuelta, pone patas arriba a ese triángulo, y en el vértice de arriba, solo hay un único vértice, está la persona con discapacidad, que es la que tiene capacidad jurídica para poder tomar sus decisiones, ¿no? Pues esa persona con enfoque desde una perspectiva de derechos. Y aquí trabajamos fundamentalmente con Indesa, tenemos también a nuestro compañero y gerente Ander Eguidazu. Indesa, como sabéis, es el Centro Especial de Empleo de la Diputación Foral de Araba, y trabajamos aproximadamente con 1.000 personas, el 90% son personas con discapacidad, somos de los centros especiales de empleo uno de los centros con mayor porcentaje de personas con discapacidad, y tenemos que seguir trabajando porque evidentemente esa capacidad de superación y esos aspectos que se han ido recogiendo hoy en el día de hoy, pues son elementos que aportan mucho valor, ¿no? Y termino con un dato, el valor social integrado de Indesa, ¿no?, de nuestro Centro Especial de Empleo, que es el centro de la sociedad pública de todas y de todos los alaveses. Y viene a recordarnos que en el último año ha sido de 48 millones. Y eso no solo cuenta el valor económico, también cuenta el valor que aporta lo que son a los grupos de interés denominados, ¿no?, a los propios trabajadores y trabajadoras, a las propias familias, ¿no?, los salarios, lo que tiene que ver con la formación, lo que tiene que ver con la orientación, lo
lo que tiene que ver con la participación en la sociedad, por cuanto que estar integrado en el mercado de trabajo es una de las mejores fórmulas para garantizar la integración social de las personas, también con diversidad. Estamos hablando de reducir las rentas de las prestaciones no contributivas o los gastos de sanidad o de cuidados, de conciliación, es decir, el valor social integrado de Indesa en este último año ha sido de 48 millones y eso es gracias a muchas personas que desde la discapacidad y desde la diversidad trabajan también por hacer una Álava más mejor y con mayor bienestar. Eskerrik asko Mutual ja beste behin ere, berriro ere aniztasuna mapan jartzeagatik eta eskerrik asko zuei guztioi gaur gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, Urtaran jauna, eta orain bai, honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko jardunaldia, ondoren mokadutxo bat hartuz elkarrekin hizketan jarraitu ahal izango dugu. Seguro que cada uno y cada una se lleva las ideas clave, sean las que sean, pongámoslas en marcha, pongámoslas en práctica. Recordemos que lo que no incluye, por definición, excluye, y estoy segura de que ahí no nos sentimos especialmente ni cómodos ni cómodas. Eta izatekotan, laburpena, ala behar duelako eta ala nahi dugulako. Mila esker zuen arretarengatik eta urrun arte.